Bien, ya está haciendo la grabación. Entonces, bueno, les decía que para abordar de manera más clara los temas de los que contribuye la sociología al estudio de las organizaciones y de la administración en particular, pues quisiera hacer retomar lo que hemos visto, particularmente la diferencia entre administración y teoría de la administración, porque este es un punto importante cuando analizamos las aportaciones tecnología de la administración en este caso. Bien, pues bueno, recordemos que en las primeras sesiones, la primera semana fue una semana de encuadre, una semana de reconocimiento, pero cuando entramos ya a los temas de este curso, particularmente en la semana 2, pues empezamos a estudiar, bueno, a reflexionar sobre la administración y la diferencia con la práctica administrativa y con la teoría de la administración. Entonces, la administración es un campo de acción en principio, es decir, la administración siempre ha existido, porque las personas, la naturaleza de los seres humanos, a partir de cierto punto, eso lo vamos a ver en el tema de la racionalidad cuando lo abordemos, a partir de cierto punto del desarrollo de los seres humanos, nos diferenciamos de otras especies, entre otras cosas porque podemos planificar. Es decir, las sociedades humanas prevén el futuro y se preparan para el futuro. Entonces, ahí empieza un hecho social que es la administración. Es decir, administramos los recursos con los que contamos para lograr los fines de un grupo social, en principio los fines de la sobrevivencia, pero en la medida que evolucionamos y las sociedades son más complejas, en las sociedades modernas, pues son para los fines que pues un grupo establece un acto organizado, pues planificamos los recursos que tenemos para poder lograr los fines de ese grupo, ¿no? O de esa organización. Entonces, ese es el acto administrativo como tal. La práctica de la administración es el hecho cuando una persona se dedica a hacer la administración, lo cual no quiere decir que la haga de la mejor manera, simplemente hay alguien que está ejerciendo el acto de la administración, es decir, asignando recursos selectivamente a diferentes actividades, ¿no? Distribuyendo tareas de forma también selectiva. En las sociedades modernas, una de las características de la sociedad industrial moderna es la división del trabajo, ¿no? La alta especialización. Entonces, bueno, en este sentido, la distribución de tareas se vuelve también un elemento central de la práctica administrativa, la distribución de recursos y la administración y seguimiento de las actividades para lograrlo se vuelve el acto administrativo. Hay muchos administradores, no todos necesariamente conocen o practican de forma sistemática la teoría administrativa. Entonces, bueno, y la teoría de la administración son los métodos, la metodología, los principios con los cuales podemos aplicar, vamos a ver, van a ver ustedes en el curso de su carrera, una serie de metodologías que tienen que ver con la planeación, con la coordinación, con el control de las tareas. Pues esa es la práctica, esa es la teoría administrativa. Bien, dicho esto, pues llega el punto donde eh, empezamos nosotros a estudiar, primero a reflexionar que la organización es un espacio complejo donde sucede la administración. Entonces, un administrador bien preparado, un administrador que practique, haga la práctica administrativa con fundamento en los principios metodológicos para lograr de la manera más eficiente los fines buscados, que de eso se trata, un profesional de la administración, pues es importante que entienda las diferentes complejidades organizacionales para que en una metáfora que platicamos del laberinto, pues tenga esa posibilidad de vislumbrar, de poder mirar cuáles son las alternativas de solución más adecuadas y por lo tanto encontrar la ruta más correcta para lograr los fines buscados, ¿no? Y no estar administrando en una práctica sin metodología, sin conocimiento, en el laberinto, en esta metáfora del laberinto, tratando de adivinar por dónde es la salida, equivocándose constantemente, cometiendo errores y en una lógica más bien azarosa y de prueba y error y logrando los fines
de manera muy complicada. Es decir, alguien que está en un laberinto, pues finalmente saldrá del laberinto, pero saldrá, puede ser que salga horas o hasta días después de alguien que tenía la capacidad de mirar por encima e identificar cuál era la ruta de salida, ¿no? Es la diferencia entre un administrador profesional y un administrador más bien empírico, ¿no? Que va cometiendo errores, aprendiendo sobre la marcha y tratando de salir del laberinto. Bien, dicho eso, pues entonces empezamos a estudiar la organización como tal y planteamos la metáfora del elefante. Ustedes, bueno, ya no quiero insistir mucho, pero ustedes ya han más o menos comprendido que pues las diferentes ciencias y los diferentes enfoques, no solamente las diferentes ciencias sociales, sino las diferentes escuelas de la administración, pues nos enseñan algunas cosas de las cuales tienen evidencia. Esto es muy importante, ¿no? En las ciencias sociales, todas las teorías y en general en las ciencias, todas las teorías tienen alguna evidencia de lo que dicen. Por eso son teorías, por eso están generalmente aceptadas, por eso tienen seguidores científicos que siguen esos planteamientos, ¿no? En ciencias sociales, como existe un concepto que en sociología vamos a revisar, que se llama ideología, que también aplica en las ciencias básicas, por cierto, ¿no? Pero los científicos o las personas que estudian las ciencias sociales, la administración y las diferentes ciencias, psicología, economía, sociología, antropología, historia, etcétera, pues miramos el mundo no solamente desde el punto de vista de los conocimientos, todas ustedes también, sino desde el punto de vista de una ideología, es decir, un conjunto de principios que aceptan como válidos y que no cuestionan y sobre los cuales construyen su visión particular para la interpretación de la realidad. Bueno, qué bueno que no es una asignatura de metodología, porque entonces tendría que explicar todo esto que es un poquito más complejo que una simple definición. Pero pues lo que quiere decir es que miramos el mundo de forma distinta, dependiendo de qué ideología profesemos. Eh, y en esto quiero ahorita detenerme particularmente porque es el tema del día de hoy, pero pues rápidamente un rasgo de la ideología innegable, por ejemplo, entre otras cosas, porque la ideología pues es política, social, cultural, pero uno de los elementos pues, es la religión, por ejemplo, ahí ese siempre lo tomo como ejemplo porque pues claramente es algo en lo que la mayoría sí está muy consciente. Un budista entiende el, el, la, los elementos de la trascendencia, es decir, la divinidad y la muerte, de una forma muy distinta a la de un cristiano, de una forma muy distinta a la de un hinduista, de una forma muy distinta a la de un satanista. Y entonces, pues esa es parte de la ideología. Así funciona, así como la religión funciona en política, en economía, en todo, ¿no? Entonces, pues mientras uno asume, ¿no?, que habrá una reencarnación, y por lo tanto, pues no le preocupa tanto morir, otros asumen que no hay reencarnación ni vida eterna, y entonces les preocupa mucho morir, y otros asumen que pues no hay reencarnación, pero sí hay vida eterna, y entonces les preocupa un poco no morir, pero no tanto. Entonces, bueno, pero fíjense, sobre el acto de la muerte, si tú la ves como un budista que va a reencarnar, pase lo que pase, ¿no? Pues no te preocupa tanto que te mueras, porque sabes que sigues viviendo en otra vida. Y entonces puede ser, generalmente son más temerarios, ¿no? Se arriesgan más, les preocupa menos morir. Alguien, por ejemplo, un satanista que tiene claro el día que muere, se acaba el juego, es decir, ya no hay ni vida eterna ni reencarnación. Entonces, por ejemplo, para él, vivir es todo lo que tiene. Entonces, tiene un profundo aprecio por la vida, y la va a defender, no se arriesga. Entonces, bueno, son ideologías que tienen consecuencias en nuestra visión del mundo y en nuestra conducta de manera muy clara. Pues lo mismo pasa con la política, la cultura y otros aspectos de la vida, ¿no? Económica, etcétera. Y la ideología nos establece principios para la actuación. De esto vamos a hablar, aunque ya estoy hablando un poco de eso, en el tema de la sociología. Entonces, bueno, pues la ideología y las diferentes
evidencias que los científicos tienen hacen que construyan percepciones teóricas distintas. Queda claro, por ejemplo, en economía y en política, que los marxistas tienen una visión muy diferente a, a las teorías, por ejemplo, económicas neoclásicas, ¿no? Se les conoce neoclásicas porque son posteriores al periodo clásico de la economía, ¿no? A las teorías de los años de 1880 hacia adelante, es la teoría económica neoclásica, pero también, aunque también es anterior, ¿no? Debería ser clásica, también la teoría marxista se ha planteado como una teoría que inclusive entra en pugna, entra en una visión alternativa a la teoría neoclásica de la economía. Entonces, ahí hay detrás una ideología y hay detrás una visión del mundo, pero ambas tienen evidencia, evidencia de lo que están explicando. Entonces, no se trata en, eh, en la visión transdisciplinar de la sociedad y de la organización, no se trata de decidir cuál es el enfoque teórico que tiene o posee la verdad. Eso es muy común, van a encontrar ustedes profesores porque, como les digo, tenemos ideologías, ¿no? Y van a encontrar profesores que no son transdisciplinares, ¿no? Que dicen, no, pues los marxistas son los verdaderos, o sea, y los otros no saben nada, ¿no? O al revés, ¿no? No, los marxistas son teorías antiguas, ¿no? O sea, ¿qué van a saber de...? Nomás leen un libro, el de Marx. Hay tantos libros que leer. Bueno, es decir, siempre tienen argumentos para descalificar al otro, pero en el fondo ambas teorías dicen algo. Tocan una parte, en la metáfora del elefante, una parte del elefante que el otro no está tocando. Y lo que hay que entender es justamente qué parte del elefante está tocando cada uno, porque como ciegos no pueden ver el elefante completo, ¿no? Bien, ahí empezamos a hablar ya de la semana pasada, en donde estamos, ¿no? En las visiones disciplinares. Para entender la transdisciplina, pues primero hay que entender lo transdisciplinar. Es decir, para entender al elefante hay que entender la trompa, el colmillo, la cola y después armar el rompecabezas, ¿no? Esa es un poco la estrategia que estamos siguiendo. Entonces ya vimos qué nos puede decir la economía sobre las organizaciones y de paso sobre las decisiones del administrador. La economía nos señala que las organizaciones son distintas, ¿no? Es decir, ustedes seguramente están viendo en Fundamentos de la Administración una serie de escuelas de pensamiento de la administración donde hay unas que señalan que de repente las organizaciones responden inmediatamente a los cambios del contexto y tienen que responder. Porque si no responden a los cambios de contexto se van a extinguir. Y también van a ver que hay otras teorías que señalan que las organizaciones deben innovar y proponer a su contexto un cambio o también dejan de ser competitivas. Y de repente se pueden preguntar, bueno, pero en serio, ¿cuál es la buena? ¿Por qué unas dicen que la organización solamente es contestataria, ¿no? Está determinada por el contexto y no le queda mucho más que hacer más que irse adaptando? Y otras dicen que no, que la organización tiene que estar proponiendo, respondiendo, innovando para que el entorno vaya asimilando sus propuestas. Bueno, están tocando diferentes tipos de organizaciones. Como ya vimos, hay organizaciones, ¿no?, que si están en un mercado de competencia, entonces no tienen mucha posibilidad de proponer, ¿no? Tienen que estar adaptándose constantemente a los cambios que su contexto les va proponiendo. Pero si se trata de una organización tipo oligopolio o monopólica, sobre todo las monopólicas, pues claro que no se tiene que estar adaptando al contexto. El contexto lo crea la propia organización porque es la que controla la totalidad de las variables relevantes de su desarrollo, por lo menos económico, ¿no? Entonces, un monopolio, pensemos en México, ¿no? Que de repente Pemex tenga que estarse adaptando a las necesidades de los consumidores de gas o de gasolina, pues no, eso no va a pasar. Pemex va a decir, así es, ¿no? Punto, se acabó, ¿no? Inclusive a nivel de los precios lo estamos viendo, ¿no? Si Pemex baja el precio, pues todos los demás bajan el precio. Si Pemex dice, no, hasta aquí, ya no lo vamos a bajar más, pues los demás lo dejan de bajar y hasta lo empiezan a subir un poquito, ¿no? Es decir, ese es son seguidores, ese es un mercado, el mercado del gas no es un mercado monopólico porque sí hay
otras empresas de gas, pero son pequeñitas, ¿no? Comparadas con Pemex. Entonces los seguidores hacen lo que el líder va haciendo, ¿no? Bien, eso ya lo vimos y hoy vamos a ver una propuesta del análisis disciplinar que tiene que ver con la sociología de la administración. Ya tienen la lectura en la plataforma Moodle, ¿no? Ahí está una lectura y una actividad que ahorita vamos a platicar y vamos entonces, me voy a apoyar, bueno, lo dejé de compartir, perdón, ahí está, me voy a apoyar en esta diapositiva, entonces nada más déjenme ponerla en pantalla completa y vamos a ver, el tema de hoy es la sociología de la administración, no de la organización, porque la sociología de la organización la platicaremos en la siguiente sesión, tiene que ver con elementos más agregados. Hoy vamos a ver la sociología de la administración, porque nos tiene algunos elementos que proponer y que tendríamos que recuperar para ir viendo la visión disciplinar de la sociología. ¿Qué nos propone? Ya vimos lo que nos propone la economía para entender las decisiones en la organización. Entonces, la economía nos propone que las decisiones organizacionales son tomadas pues en función del contexto y qué tanto una organización puede controlar su contexto. Si controla altamente su contexto, bueno, pues las decisiones de esa organización son relevantes y van a afectar al contexto y mientras que si es altamente competitiva, no es un monopolio, pues más bien sus decisiones no deben ser tan propositivas, sus decisiones son cómo me adapto a lo que está sucediendo y no tiene muchas alternativas, ¿no? O sea, las empresas de gas en México o bajan el precio o salen del mercado, o sea, no es que puedan elegir otra decisión de precios, tienen que seguir al líder, ¿no? Entonces, el proceso en decisiones lo que nos dice la economía es algo sobre el proceso de las decisiones que se toman en las organizaciones dependiendo de su vinculación con el entorno y su capacidad de afectarlo. Ahora, esas decisiones, esta es la otra parte del elefante que no toca la economía y que vamos a analizar desde la sociología. Esas decisiones tienen una complejidad grupal, es decir, en la organización no es un ente, aunque en algunos enfoques podría asumirse así, pero la organización no es por ejemplo, en la escuela marxista, la organización es un ente que piensa, ¿no? No, la organización no toma decisiones, son las personas que están ahí. ¿Cómo las toman? Es decir, la organización finalmente puede estar dirigida por una persona o por un grupo de personas reducida, pero sin embargo ahí participan para realizar las acciones de la organización, participan grupos que pueden ser pequeños si se trata de una empresa muy chiquita, una empresa familiar, o puede ser enorme si se trata de una organización tipo el Estado mexicano, ¿no? La Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, pues son organismos enormes, ¿no? La Secretaría de Educación Pública, ¿no? Tiene pues miles de empleados, miles de personas que trabajan ahí para realizar las acciones que tienen que ver y de repente se asume que lo que dice una persona es lo que responde a la organización de manera inmediata, pero no. Lo que nos enseña la sociología es vamos a recuperar un concepto central de la sociología, que es el concepto de grupo. No vamos a ver las bases de la sociología, pero rápidamente la sociología es una disciplina social que va a estudiar o que estudia las interacciones humanas en grupo, ¿no? Si son individuales, no hay sociología. Entonces, el grupo es el concepto central, la base de la sociología. Y entonces, bueno, las organizaciones estructuran el trabajo y las relaciones humanas. ¿Cómo se construyen los grupos en las organizaciones? Eso sí depende de cómo la organización se estructura y qué tan formalizada esté esa estructuración, ¿no? Por ejemplo, en una empresa familiar no hay tantas reglas más allá de las reglas entendidas entre las personas, ¿no? De repente las jerarquías pueden ser las propias jerarquías familiares, ¿no? Los padres son los que toman las principales decisiones y delegan actividades en los hijos. Ahora, en una organización con mayor nivel de formalidad, pues hay nombramientos, ¿no? Y hay definiciones de funciones más específicas y hay reglas más determinadas. Por ejemplo, en este caso, nosotros estamos en un grupo no porque nosotros decidiéramos adscribirnos. Si fuera una universidad más o una
organización educativa donde fuese, por ejemplo, la familia en tanto función educativa, pues es más informal, ¿no? Ustedes deciden qué leer, qué estudiar, qué asumir de lo que les enseñan sus familiares, con qué grupos se juntan, ¿no? De forma más libre, más entendida. En las organizaciones los grupos se estructuran porque la organización los define de muchas formas. En este caso, este grupo, ustedes no lo eligieron, les dijeron, usted va a este grupo. Cuando entren a trabajar en alguna organización educativa, igual les va a decir, usted va a estar en esta área con estas personas, no las van a elegir, ¿no? Entonces la organización estructura a los grupos de por sí y por lo tanto hay que entender cómo se establecen las interacciones sociales a partir de esos entornos estructurados previamente. Y bueno, la organización también restablece los principios del grupo. De forma natural, la vieja sociología, eh, hay que dividir las teorías sociológicas entre las anteriores a las sociedades modernas y las posteriores, digamos las de el siglo XX en adelante, pero pues las viejas escuelas sociológicas, ¿no? Suponen, ¿no? Es el caso de la teoría marxista, por ejemplo, que seguramente muchas de ustedes han escuchado hablar de ella bastante, ¿no? La teoría marxista suponía que las organizaciones económicas de su época pues eran organizaciones tipo talleres, ¿no? No necesariamente pues las organizaciones modernas tipo Microsoft, ¿no? Que hoy en día tenemos, aunque puede haber algunas semejanzas, ¿no? En cuanto a la división del trabajo, etcétera, pues no son muy parecidas ya. Pero bueno, la vieja sociología estudia a los grupos a partir de los principios que el propio grupo se establece, ¿no? Por eso Marx habla de la conciencia de clases, ¿no? Es decir, el proletariado establece sus propios principios de pertenencia al grupo, ¿no? Pero en las sociedades modernas, la organización establece también los principios de pertenencia al grupo, ¿no? Es decir, si de repente, y díganme si no es cierto, en el momento que ustedes son aceptadas en la administración educativa, ¿no? En el grupo de teoría de la organización, de repente si les dicen vamos a competir con el grupo de psicología educativa de organización escolar, a ver quién sabe más, pues de repente sí asumen cierta adhesión solamente por el hecho de que ya las metimos en este grupo, ¿no? Nadie se va a cuestionar, a ver, pero yo no elegí estar en este grupo, ¿por qué lo voy a representar? ¿Por qué tengo que comprometerme con el resultado, ¿no? Bueno, fíjense bien, un ejemplo importantísimo de esto es sociológico, ¿no? Un ejemplo importantísimo de estas reglas que establecen las organizaciones en cuanto a los principios de grupo, pues tiene que ver con el deporte, ¿no? El deporte nos enseña muchas cosas, ¿no? La necesidad de las personas de pertenecer a un grupo. El grupo es la percepción de ser trascendente, porque el grupo es más que el individuo. El grupo perdura, el grupo trasciende a las personas, es más que la suma de las personas. Por lo tanto, la necesidad del ser humano, que también es algo que caracteriza al ser humano y lo diferencia de otras especies, y ese es el tema de la sociología, ¿no? La pertenencia a los grupos. La necesidad de cada persona de pertenecer a un grupo la rebasa, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, cuando, díganme si no, ¿quién se cuestiona cuando juega el Mundial de Fútbol, le tienen que ir a México? ¿Qué tal que dicen, pero por qué le voy a ir a México si nunca gana? ¿No? Esa sería una reflexión lógica, ¿no? Mejor le voy a ir al que gana, al que más gana, ¿no? Lo cual también sucede, ¿no? Pero cuando juega México todos quieren ser del equipo, ¿no? Y díganme si no es cierto, sobre todo los que les son más fanáticos, es decir, los que tienen una mayor necesidad de pertenencia a un grupo, una mayor necesidad de trascendencia. Pues cuando juega, cuando está jugando el equipo, ¿no? Y mete un gol, dice, o gana, dice, ganamos, ¿no? A ver, uno diría, bueno, a ver, pero tú jugaste, ¿por qué dices ganamos? Si tú no jugaste, ganaron los 11 que estaban ahí en ese estadio, en ese partido. Ellos ganaron, ¿no? No, no, ganamos todo. No, ¿quién? ¿Por qué? Es la necesidad de pertenecer a ese grupo, ¿no? Que es los que le van a X equipo de fútbol, ¿no?
Entonces, esa es pero ¿sobre qué principios? Así, si por ejemplo, de hecho han sancionado a los mexicanos cuando van a otros países y echan porras con diciendo, palabras como puto, ¿no? Y lo sancionan, ¿no? ¿Por qué lo hacen si es algo que no es aceptado en la mayoría del mundo? Pues porque son las reglas, ¿no? O sea, tú tienes que hacer esa porra o no perteneces al grupo, ¿no? Ah, bueno, pues entonces establece principios de conducta, ¿no? ¿Por qué se van al ángel cuando gana México, ¿no? Fíjense como yo no digo ganamos, pero si hiciera una encuesta, el 90% diría cuando ganamos vamos al ángel. No, ¿por qué se van al ángel? Porque se establecen los principios del grupo, es decir, esas son las cosas que nosotros no decidimos, que llegamos, entendemos cuáles son las reglas de ese grupo y en cuanto nos adherimos a él, las vamos practicando sin cuestionarlas. Entonces las organizaciones, en cuanto te dice, usted va a pertenecer al grupo de teoría de la organización con Miguel Ángel Vértiz, entonces ya empiezan a asumir estas reglas, ¿no? Y en las organizaciones pasa lo mismo, ¿no? Las áreas, los departamentos, nos establece la organización con quienes vamos a interactuar y de muchas formas cómo vamos a interactuar. La organización también define el estatus y los estratos del grupo, aunque eso también vamos a ver que todavía se define mucho desde el ámbito social ideológico, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito más del estatus y el estrato, pero pues básicamente en el momento que dice, a ver, eh, por ejemplo, ustedes que están en la administración educativa ya tienen un tipo de estatus distinto a las que estudian sociología de la educación, por ejemplo, y a las que estudian psicología educativa, y a las que estudian otras cosas, ¿no? Y en la organización igual, cuando ingresa una persona tiene un estatus distinto, si ingresa como docente, que si ingresa como personal de apoyo administrativo, que si ingresa como investigador, que si ingresa como lo que sea, ¿no? Entonces se define un estrato o varios estratos y estatus. El estatus es también quién es el que tiene reconocimiento, ¿no? No solamente porque designa la estructura jerárquica, el que es jefe y el que es subordinado, que esa es una forma de estatus, sino también cuáles son los elementos que son meritorios de reconocimiento. Por ejemplo, en el ámbito académico, ustedes serán meritores de reconocimiento en la medida que estudian más. La universidad va a reconocer más a las estudiantes y a los estudiantes que tengan mejor promedio. Si quieren en algún punto entrar a un programa de intercambio académico, irse a otro país con una beca para hacer una estancia en una universidad extranjera, bueno, depende de su promedio. Si no traen buen promedio, no les van a dar los apoyos. Si tienen buen promedio, pues pueden concursar para obtener esos apoyos, ¿no? Igualmente para la titulación, ¿no? Si no tienen buen promedio, es decir, no estudiaron mucho, pues bueno, no son meritorias de la mención honorífica, ¿no? En su examen de grado, aunque lo hagan muy bien, ¿no? El promedio es un elemento que se considera. Entonces, bueno, el estatus, es decir, el reconocimiento social, está establecido también las reglas para ingresar a ese estatus, ¿no? En otras organizaciones, pues el estatus depende, es decir, el reconocimiento que el grupo social da, pues depende de las reglas de la organización. Por ejemplo, si es un grupo de vendedores, pues el reconocimiento es al que más vende, ¿no? Y bueno, finalmente se recrean los rituales sociales. Hay creencias en la sociedad sobre cómo funciona el mundo y establecemos rituales, ¿no? Rituales como los rituales religiosos, de ahí proviene de hecho la palabra, ¿no? Hay un ritual, una serie de actos que no necesariamente están vinculados con el resultado, pero los hacemos para obtener el resultado. En el ámbito académico, por ejemplo, un ritual que ustedes tendrán que vivir, a menos que cambie el reglamento antes de que ingresen, pues será justamente el del examen de titulación. Si lo piensan, de repente no lo pensamos y nos creemos el ritual y socialmente lo actuamos. Participamos de los rituales sociales como de los religiosos pensando que de eso depende el resultado, ¿no? Pero no tiene nada que ver con la realidad, pero lo asumimos, ¿no? Entonces las organizaciones van creando sus rituales también. Por ejemplo, en las universidades, el ritual del examen profesional. Si se detuvieran a pensarlo, dirían, bueno, pero
¿Por qué una persona es más profesional, es meritoria de tener un título universitario una vez que entró a un grupo durante un periodo de entre 1 hora y 2 horas, entró a un salón con 3 sínodos y les contestó unas preguntas? Era una persona distinta 2 horas antes que la que sale 2 horas después. Pues algunos dirán, sí, 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 porque ya es profesional. Pues yo digo que es la misma persona, ¿no? Es decir, 2 horas antes, 2 horas, ¿qué pudo haber cambiado en su vida? A lo mejor 4 años, sí, sin duda. Cambió su vida en el sentido de que tuvo aprendizajes y se profesionalizó. Pero 2 horas, en serio, y es la diferencia entre alguien que no es un profesional reconocido a uno que ya es un profesional reconocido. Bueno, pues ese es un ritual académico, ¿no? Tenemos que seguir esta ritualización para poder darle el reconocimiento profesional a alguien, ¿no? Y hay muchos rituales en las organizaciones que se van estableciendo, ¿no? Por ejemplo, para obtener un ascenso, de repente hay personas que tienen que hacer una serie de cosas que no tienen nada que ver con la capacidad, como por ejemplo tener antigüedad, ¿no? Para poder, por ejemplo, aquí mismo en la universidad, ¿no? Si un profesor asociado A quiere ser profesor asociado B o titular A, la universidad dice, pues tiene que tener una antigüedad de 2 años. Y si no tengo antigüedad de 2 años, soy menos competente, en serio, que el que ya es titular A, el que ya tiene 2 años, 3 años, 4 años. A lo mejor tiene más años en la universidad, pero es menos competente que yo, ¿no? Bueno, todo eso, pues es un ritual, ¿no? Bueno, yo lo estoy cuestionando, pero muchos no lo cuestionan. Dicen, 2 años, ok, tengo que hacer como le dicen, piso y trabajar y estar 2 años aquí, ya después ya, ahora sí ya puedo ser ascendido, ¿no? Y así en muchas reglas de los ascensos son más que rituales, ¿no? No tienen nada que ver con la capacidad de la persona para ejercer el cargo, pero son rituales y que los que lo saben entender y aprovecharlos aprovechan muy bien, ¿no? Por ejemplo, este, pues los rituales, ese es un ritual impresionante. Se han hecho estudios organizacionales y administrativos sobre la permanencia en la organización, ¿no? Y está demostrado que las personas que permanecen más tiempo en la organización, es decir, aquellos que llegan temprano y se van hasta que todo el mundo se va, esos, aunque no sean muy productivos, y generalmente no lo son, ese tipo de personas obtiene más ascensos porque se construye la idea por el ritualismo, es un ritual, de que, bueno, pues ahí está todo el día, trabaja más, ¿no? No, pues a lo mejor trabaja menos el que esté sentado en una silla durante 12 horas en vez de 8, no necesariamente es que durante esas 12 horas produzca más, pero se asume que se asume cosas a partir de los rituales sociales, es una ritualización. En fin, voy a dejar de compartir esta diapositiva. Ahorita regreso a la presentación porque quisiera hacer un momento de reflexión con ustedes y preguntar, espero que a petición me pidan la palabra, yo se las voy dando. Y si no, pues no me gusta esa práctica, pero voy a empezar a preguntar. Vamos a ver si estamos todos conectados, todas conectadas. Bien, yo les preguntaría como reflexión, en su experiencia, si alguna tiene alguna experiencia laboral que compartir, pues en su experiencia, su adhesión, su permanencia a los grupos en las organizaciones, inclusive en escolares, y bueno, y ustedes en el mismo grupo hacen subgrupos, ¿no? Es decir, su experiencia en la permanencia en grupos, pues, ¿qué pueden decir? ¿Cómo se establecen las reglas? ¿Cómo toman decisiones en los grupos, no? ¿Hay conflictos? ¿No? ¿Cuál es su experiencia, sobre todo en la forma en que deciden hacer cosas grupalmente, ¿no? Cuando un grupo decide que va a hacer una reunión, ¿no? Un grupo de amigos, de amigas decide, vamos a reunirnos, vamos a hacer un viaje, vamos a estudiar, ¿cómo lo deciden, no? Es decir, si lo piensan, hay reglas culturales, pero platícanme, ¿qué experiencia tienen desde el punto de vista de los grupos? ¿O por qué se asumen dentro de un grupo? ¿Por qué dicen, quién le va a México? ¿No? Cuando juegan el Mundial de Fútbol, ¿por qué se asume parte del equipo? Explíquenme.
Vamos a tratar de hacer un análisis a partir de su experiencia. A ver, por ejemplo, Paula Campuzano, en tu experiencia, primero dime si te gusta el fútbol y si le vas a México. Hola, profe. Sí, sí me gusta el fútbol y sí le voy a México. Ahora, ¿por qué ahora cuando juega México y gana, tú sientes que ganaste con ellos? Sí, ¿Por qué? ¿A poco juegas cada vez que juega la selección mexicana? no, pero pues formamos parte del mismo país y nos están representando. O sea, tú los elegiste para que te representaran, o cómo. Sí, Ah, sí, tú elegiste. Muy bien. yo ahí. Hay un grupito pequeño que dice, Sí, tú, Juan, y son los que van a ir a jugar. Que a lo mejor tú sí, decías, no, pues este también está bueno, y ese no fue, ¿no? Yo hasta donde sé, no, no, pero, ajá. o sea, los elegí como equipo, bueno, ese equipo que ya estaba, como que dije, ah, pues ellos tienen que ganar, ¿no? Porque representan a México. Ahora, ¿tú cómo te sentirías? Y perdón, esta es la última pregunta y, este, y vamos a ver qué opinan otras personas, pero ¿tú cómo te sentirías si te dijéramos, ya no le puedes ir a México? No, pues no sé. Es decir, si de No repente sé. tú llegaras a tu casa y estuvieran viendo el partido y tú dijeras, ah, vamos ganando, te dijeran, no, no, tú ya no le puedes ir a México, tú ya no le vas, ya. Lo que digas no importa, tú no le puedes ir. ¿Tú cómo te sentirías? Pues no les haría caso porque siento que es decisión personal. Sí, es decisión personal. Buena respuesta. Pero, ¿de alguna forma te sentirías excluida o no? Sí, porque pues por algo ya no me están dejando. Ok, bien. Bueno, por algo, digamos, la razón no importa, ¿no? A lo mejor es por algo que no controlas, que nada, por ser mujer, las mujeres no le pueden ir no les puede gustar el fútbol, no, no, no le puedes ir, ¿no? O sea, dices, bueno, pues cómo, bueno, claro, no lo controlas, o sea, esa es tu naturaleza, ¿no? Entonces, pero te sentirías un poco excluida. ¿Quién no se sentiría así? ¿Quién se sentiría, pues diría, bueno, pues qué, eso qué? Es más, ¿quién no le va más bien, le pueden ir o no ir? La pregunta sería, ¿quién no se sentiría demasiado afectado si México no fuera su equipo? ¿No hay nadie? Todas son muy, Yo eres Abril, no, perdón, no soy Lisbeth. Lisbeth, déjame ver, aquí estás. Ah, María Fernanda levantó la mano, ahorita te doy la palabra. Lisbeth, ¿tú por qué no te sentirías afectada? Pues porque a mí no me gusta el fútbol. Bien, Entonces, es si una... un equipo, cualquier equipo gana o pierde, pues es como que, ah, pues qué bueno, ¿no? Pero, o sea, a mí, la verdad, o sea, suena feo, pero me vendría valiendo si ganan o pierden. No, esa es una excelente respuesta porque efectivamente, este, digamos, tú no sufrirías, ¿no? Como muchos, sufrirían si no te sentirías excluida, ¿no? Si tú llegas a tu casa y dices, ah, están viendo el fútbol, dices, sí, pero tú no le puedes ir a México, ah, pues no le puedo ir, ni le iba, ¿no? Es decir, seguramente tú no te sentirías excluida porque no te sientes parte del grupo, ¿no? De los que le van a México, Ajá. les gusta el fútbol. Ese es el punto que quiero destacar, ¿no? Gracias, bueno, más bien, vamos a terminar para hacerte las mismas preguntas, bueno, no las mismas, pero la misma reflexión, ¿no? Y por ejemplo, si mete un gol o si ganara México, ¿tú sientes que ganaste con ellos? Pues no, No, no sientes que ganas con ellos, ¿no? Pues claro, porque no les vas, ¿no? Es decir, y fíjense cómo, gracias Lisbeth, fíjense cómo, aquí la realidad va a ser distinta para cada una, ¿no? Es decir, si México gana, habrá quien se vaya al Ángel a gritar porque siente que ganó, o sea, siente que algo bueno pasó en su vida, ¿no? O sea, es como si él hubiera jugado y le estuvieran entregando la Copa del Mundo, ¿no? Bueno, nunca ha ganado la Copa del Mundo México, pero como si hubiese sido parte de ese evento en el que otros ganaron, ¿no? Esa es la idea del grupo, ¿no?
La idea del grupo, y por eso el grupo es trascendente, y es una necesidad humana pertenecer a un grupo, ¿no? Es decir, porque el grupo trasciende al individuo, ¿no? Es más que el individuo, eso es un elemento de la sociología que tenemos que empezar a entender para poder entender las organizaciones. Las personas se van a aglutinar en grupos, en las organizaciones, y el grupo es más importante que la persona. Uno puede, seguramente lo están viendo en este curso de Estado, Gobierno y Sociedad, porque son los fundamentos del Estado, pero pues este, uno puede eh, lesionar a una persona, ¿no? Pero tiene que pensar cuál va a ser el efecto en el grupo antes que en la persona, ¿no? Para poder actuar. O sea, ustedes como administradoras, como líderes de una organización o como líderes de algún departamento, un área de una organización, antes de actuar en contra de una persona, tendrá que pensar cómo va a reaccionar también el grupo, ¿no? ¿Cómo va a reaccionar el grupo? ¿No? Porque el grupo se va a sentir agredido si agredes a uno, ¿no? Es decir, ¿por qué se pelean las personas? Ustedes saben que entre Salvador y Honduras, hace muchos años, ¿no? Todavía no nacían, pero hace muchísimos años, en los setentas, hubo una guerra entre los dos países, una guerra con tanques, cañones, soldados, ¿no? Por un pleito en un partido de fútbol. Es decir, un día estaba jugando en un partido que creo que ni era importante, Honduras y El Salvador, ¿no? Y entonces hubo un pleito y los salvadoreños, la porra de los salvadoreños se enfrentó con la porra de los hondureños, hubo golpes, ¿no? Y pues las cosas llegaron a una guerra porque empezó a crecer el asunto, un país le exigió al otro que se disculpara, no se disculpó, porque dijo, ¿y por qué me voy a disculpar si los que ofendieron fueron ustedes? Fíjense cómo trascendió el fútbol a nivel de una guerra militar. Búsquenlo en internet si existió, ¿no? Y puede volver a pasar, ¿no? Es decir, y de repente uno diría, a ver, los soldados que apuntaron el cañón contra el otro, asumiéndolo su enemigo de muerte, ¿no? Esos soldados estaban en el partido de fútbol y les pegaron. No, les pegaron a otros. A lo mejor ni estuvieron en el partido, lo más probable es que no. Pero entonces, ¿por qué responden? Responden por lo que le pasa no a las personas que golpearon en el estadio, sino al grupo, ¿no? Entonces el grupo es trascendente, ¿no? El grupo es relevante socialmente. Si ustedes pertenecen a un grupo, si, por ejemplo, ¿por qué de repente uno dice, qué ridículo, pero así pasa? ¿Por qué de repente mover la estatua de Colón es relevante? Tiene un profundo sentido sociológico. El presidente lo entiende, por eso lo dice y lo hace, ¿no? Mueve, ¿no? Es como mover el fútbol. ¿Por qué movemos el fútbol? Ustedes saben que el presidente de Corea, inventó que Corea había ganado la Copa del Mundo en fútbol, aunque no ganaron. Pues bueno, lo inventó porque sabe cómo se pueden mover las emociones sociales por la pertenencia a estos grandes agregados grupales, ¿no? Es decir, en la medida en que construimos un mito, ¿no? Todos estos son mitológicos, ¿no? Un mito de diferencias grupales entre europeos y en serio, bueno, pues ¿quién de aquí no es producto de un mestizaje, ¿no? Es decir, ya no somos los nahuas de hace 500 años aquí en México, ¿no? Ya nadie es, muy pocos, sí hay, pero muy pocos son nahuas. O sea, la mayoría nos asumimos como un grupo proveniente de los nahuas cuando no provenimos de ahí, ¿no? Esos son los mitos sociales pero que construyen idea de grupo. Somos un grupo que fuimos maltratados. Bueno, ¿a quién de sus parientes maltrataron los españoles? ¿Y no será que esos españoles ya se murieron hace 500, 400 años, 400 y tantos años? ¿No? Es decir, sí vinieron a maltratar, a asesinar a nahuas en una idea distinta de colonialismo de hace ya 5 siglos, ¿no? Bueno, sí, sí pasó, pero ¿contra quién nos queremos vengar, no? Pues contra el grupo, ¿no? Esa es la respuesta. No, bueno, somos un grupo ofendido, no a mí no, al grupo. Bueno, esa es la idea que se construye, justamente, ¿no? Y ¿quiénes son los que nos ofendieron? Pues como la guerra Salvador-Honduras, ¿no? No tiene sentido, no lo tiene, pero hubo una guerra.
Y en algún momento México podría estar en guerra con España, ¿no? Por una disputa así, ¿no? Pues si de repente España empieza a resistirse y decir, no, no, la de locos, ¿no? O sea, ¿por qué nos vamos a disculpar? Y tiene mucho sentido, ¿no? ¿Por qué me voy a disculpar, ¿no? Aunque hay por ahí bueno, un líder de, creo que, bueno, de una comunidad española que dijo, sí, sí nos disculpamos ya, ¿para qué? ¿No? Sientan, resarcimiento de grupo, ¿no? Bueno, todo esto tiene que ver con entender las lógicas de grupos, ¿no? Es decir, justamente, pues, un dirigente de una comunidad, de una provincia española, sí puede decir, bueno, pues vamos a hacer un acto diplomático, ¿no? Que dé sentimiento de conciliación con el grupo, ¿no? Todo eso es importante. Ahora, vamos a ver las características del grupo. Y ahorita regresamos a hacer otra discusión. Déjenme compartirles la presentación nuevamente y volvemos a platicar los elementos del grupo. Entonces, bueno, aquí estamos ya nuevamente con la presentación. Estos son los 4 elementos fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con la interacción, la estructura de la interacción de las personas, los principios del grupo, el estatus y el estrato y los rituales sociales, ¿no? Ahora, ya, estos son los elementos que la lectura, ustedes van a encontrar la lectura que les pongo en el Moodle, recupera sobre el grupo, ¿no? En términos de la sociología de la administración. Y son elementos que justamente tienen que, vamos a pasar del grupo a la organización, ¿no? O sea, del grupo social cual sea, del grupo familiar, del grupo del fútbol, del grupo de lo que sea. Esa es la esencia de la sociología. Como ven, todo eso, de todo lo que estuvimos hablando, son temas de sociología, ¿no? Es decir, el estudio del fútbol, hay sociólogos que estudian el fútbol, ¿no? El fenómeno del fútbol en los grupos sociales, ¿no? El por qué nos sentimos ofendidos, ¿no? Cuando hablamos de la conquista de los españoles, que la palabra hasta está buena, ¿no? La eligieron muy bien, la conquista de los españoles, ¿no? Cuando hablamos, bueno, sí, sí fue un periodo donde hubo esclavitud y una serie de abusos, no estoy diciendo que no, pero pues lo que ya no está pasando es que esas personas sean las mismas, ¿no? Ni es el mismo Estado, con las mismas reglas, ya no es un Estado colonial, ¿no? Ni son las mismas personas, ¿no? Con las mismas ideas, ya no creen en la esclavitud, ¿no? En fin, eh, eh, pero todos esos son temas sociológicos. Ahora, ¿cómo lo metemos a la organización? ¿Para qué le sirve a un administrador entender la sociología del grupo? Bueno, el grupo es la esencia, es la unidad de análisis sociológico, ¿no? Porque en la organización pasa todo esto que se establece a partir del grupo, ¿no? El estatus dentro del grupo, ¿no? Es decir, de repente el estatus dentro del grupo tiene que ver con el reconocimiento que el mismo grupo hace sobre los demás, ¿no? En virtud de las reglas que el propio grupo tiene y que se pueden estructurar por la organización sobre cómo reconocer el estatus. El estatus es el reconocimiento, el mérito, ¿no? Si el grupo fuese un grupo de Boy Scouts, seguramente aquel que puede leer bien la brújula, encender el fuego, tener buena orientación, tiene un estatus más alto, ¿no? Porque esas son las reglas de ese grupo. En una organización, si estás en el área de ventas, pues el vendedor, el que vende más, el que tiene mejor conocimiento de las técnicas de ventas, el que tiene mayor cantidad de ventas, el que entiende mejor los problemas del grupo de ventas y los puede resolver, tiene un estatus superior, ¿no? Es decir, el estatus es el reconocimiento. ¿Por qué reconocemos a las personas? Pues depende de dónde estés, ¿no? Y fíjense, les voy a poner una metáfora rápida del estatus, que ojalá me diera más tiempo para exponerla de una forma más clara y discutirla, pero hay una metáfora que tiene que ver con el niño nerd, ¿no? En el ámbito escolar, pues, si cuando ustedes eran adolescentes, seguramente lo que ustedes, bueno, en mi época se llamaban nerds, no sé cómo les llaman, ñoños, les dicen ahora, no sé, este, había siempre una persona, bueno, no siempre, pues hay individuos que por sus características, por la cultura familiar, etcétera, ¿no? La educación que reciben, por muchos elementos, no necesariamente son bien aceptados, ¿no? Como dicen, pues aquel el niño que es muy estudioso pero que no se socializa de formas en las que el grupo establece, ¿no? De otras formas, sino se socializa a través de, pues yo estudié, yo saco buenas calificaciones y yo me porto bien y soy buen cristiano, bueno, todo lo que hace un ñoño, entonces, o un nerd.
eh, el nerd en el grupo escolar puede no ser bien aceptado, ¿no? Pero si ese grupo escolar hace una excursión a un bosque y por alguna razón se pierden y ese grupo está perdido y el único que sabe usar una brújula es el ñoño o el nerd, ¿no? Cambia su estatus, ¿no? ¿Quién no va a seguir al nerd? El nerd puede decir, a ver, yo sé usar la brújula, yo sé cómo salir del bosque, están perdidos, me siguen o se quedan, ¿no? ¿Quién va a ser su líder en ese momento? Aquel que en el contexto distinto del aula no seguirían, pero ni de broma, ¿no? Que dijeran, ¿quién va conmigo? No, pues nadie iría en el bosque. ¿Quién va conmigo? Todos van a querer ir con él. Es decir, el estatus depende de las características, ¿no? De donde estemos. Entonces, la organización nos va a definir características del estatus. El mejor vendedor no podría tener un estatus alto si no estuviera en un grupo de vendedores, ¿no? Ahora, todos tenemos, en el grupo se definen roles y papel, más allá de la autoridad, ahorita hablo de ello, más allá de la jerarquía, ¿no? Alguien va a decir, sí, el rol, pues es el gerente, luego los que son vendedores, ¿no? O los que son los dos en una escuela, pues es el responsable de la licenciatura y hay una estructura jerárquica. Sí, pero todos tienen, además de un estatus, o sea, pues, por ejemplo, el responsable de la licenciatura no necesariamente es el que tiene el reconocimiento académico más alto, ¿no? Y generalmente es así, porque pues, el que tiene el reconocimiento académico más alto prefiere dedicarse a investigar, a hacer, escribir libros que dedicarse a hacer gestión universitaria, ¿no? Entonces, pues no le interesa mucho coordinar una licenciatura, pero tiene un reconocimiento académico mayor, ¿no? Tiene mayores grados académicos, más publicaciones, etcétera. Entonces tiene un estatus que es diferente a la jerarquía, ¿no? Igual el rol, ¿no? ¿Qué rol juega en un grupo? ¿No? Y vamos a ver que hay un rol que no tiene nada que ver con aunque lo estructura la organización, no tiene que ver con la jerarquía, ¿no? O con los puestos, ¿no? Es decir, el rol en un grupo de vendedores puede haber alguien que sin ser el que tenga el estatus más alto porque es el mejor vendedor, puede ser que sea el peor vendedor, pero a lo mejor es la persona que todo el mundo le pide consejos, ¿no? Porque es el que reflexiona mejor la vida sentimental, ¿no? Pues juega un papel de consejero, juega un rol diferente dentro del grupo, ¿no? Y lo estructuró la organización porque él no eligió estar con esas personas, como ustedes no eligieron estar con las personas que están en su aula, pero que pues interactúan y al interactuar van teniendo empatías y van definiendo roles, ¿no? Hay una persona que es la que mejor organiza cosas, hay otra persona que es la que mejor hace algo, ¿no? Y entonces van asumiendo roles dentro del grupo. Ahora sí, hay autoridad, eso sí es muy organizacional, ¿no? Aunque la autoridad también puede provenir del expertise, ¿no? Ahorita voy a hablar de eso, ¿no? Puede tener otras fuentes, ¿no? Puede provenir pero también puede provenir de la legitimidad legal, es decir, de que la organización te dé un puesto, que es diferente al poder. Yo aquí lo quiero diferenciar, aunque en la lectura que ustedes van a hacer de Mastretta, pero yo lo voy a explicar mejor aquí. Mastretta, pues como que este, revuelve autoridad y poder, ¿no? Y no los diferencia muy bien, pero la autoridad proviene de otra cosa, ¿no? La autoridad proviene, por ejemplo, en este caso, la autoridad que yo puedo tener como profesor proviene del nombramiento que me da la universidad. No es porque Miguel Ángel Bertis sea Miguel Ángel Bertis, es que yo voy a tener la autoridad de evaluarlas a ustedes. Es porque la universidad me dio ese nombramiento. Y voy a tener esa autoridad mientras el nombramiento exista. Es decir, cuando acabe el semestre y acabe la asignatura dentro de la organización y entrarán a otras asignaturas con otros profesores, ya Miguel Ángel Bertis no podrá evaluarlas, no tiene esa autoridad, ¿no? Si van a entrar a un semestre con otros profesores, ya serán ellos los que tengan esa autoridad, ¿no? O sea, Miguel Ángel Bertis no es el que tiene la autoridad de evaluarlas porque sí, ¿no? No porque tengo el estatus o porque tengo el rol, no, no, no. Es porque la organización te da esa autorización, viene de eso, es un origen común con la autorización, el hecho de autoridad, ¿no? Es el que está autorizado para ejercer ciertas funciones, ¿no? Entonces, es una autoridad en tanto la organización le estructura ciertos elementos. También puede provenir del expertise, ¿no? Puedes tener autoridad porque tienes mucho conocimiento, ¿no? Pero es diferente al poder y hay que entender, en el grupo también hay poder.
¿De qué depende el poder? Pues depende mucho de lo que puedas controlar, ¿no? De las libertades que puedas controlar, ¿no? Es decir, aunque vivamos en estados democráticos, pues nunca somos totalmente libres de hacer lo que queramos, ¿no? Hay quien controla, por ejemplo, los permisos para salir temprano del trabajo, ¿no? Bueno, tiene ese poder. Puedo darte o no darte el permiso. Bueno, pues ese poder es lo que, ese espacio de libertad que no tienes, el de poder irte temprano, sin consecuencias, ¿no? Es algo que otra persona puede controlar y en tanto lo controla, ejerce poder sobre ti. De eso se trata el poder, por ejemplo. Y les voy a decir algo que a los profesores no les gusta enseñar, pero bueno, es porque a mí me gusta poner ejemplos muy palpables para ustedes. Por ejemplo, los profesores tenemos poder sobre ustedes porque controlamos la calificación, ¿no? Es decir, ustedes no tienen la libertad de elegir cuándo sacar 10 y cuándo sacar 6 o 5, cuándo acreditar o cuándo reprobar. Eso es, digamos, está autorizado el profesor para evaluar y al mismo tiempo, debido de esa autorización o desprendido, pero no es lo mismo, desprendido de esa autorización, puede ejercer poder sobre ustedes, ¿no? Porque controla ese espacio de incertidumbre que para ustedes es incierto. Oye, ¿voy a sacar 10 o no? Entonces hay un poder del profesor sobre otros. Fíjense bien, y voy a poner ejemplos muy burdos para decir, no, pues qué vulgar. Bueno, sí, pero fíjense bien, pero díganme si no es cierto, ¿no? Este, si de repente estuviéramos en el contexto primero escolarizado, porque en línea está muy difícil, pero estuviéramos en el aula escolarizada y llegara el profesor, digamos Miguel Ángel Bertz, para no decir que estoy criticando a los profesores, porque no, en este momento por lo menos no sé cómo ejerzan sus funciones mis colegas, pero que llegue Miguel Ángel Bertis y diga, a ver, quien me traiga un café, un punto extra. Estoy seguro que más de 3, 5, 10 se van a intentar levantar y traer el café, ¿no? ¿Y por qué un punto extra? ¿De dónde saca el profesor eso de un punto extra? Bueno, pues porque desprendido de la autorización de evaluar o de la autoridad que tengo para evaluarlas, pues puedo tomar esa decisión discrecional, decir, bueno, pues un punto más porque están mostrando el valor, me invento mis conceptos, ¿no? Están mostrando el valor qué valor será ese, ¿no? El valor de la sumisión, pero bueno, ese no es un valor. Pero bueno, me puedo inventar un concepto para darle elementos a traer el café iguales a, por lo tanto, bueno, el poder inclusive hay profesores que van más allá y creen que tienen el poder de controlar su ideología, ¿no? Y decir, bueno, si tú no piensas como yo, te repruebo, ¿no? Pues tienen que fingir que piensan como él, por lo menos, ¿no? A lo mejor no van a pensar como el profesor, pero tienen que fingir que en el examen contestan sus ideas ahí, que pueden ser ideológicas, pero no de conocimiento, pero bueno, pues ese es el poder que tiene el profesor o la profesora desprendido de la autoridad. Puede pedirles cosas que van a hacer, ¿no? Es decir, el poder es la capacidad que tiene una persona de afectar o de influir sobre la conducta de otra. O sea, si un profesor puede influir sobre su conducta, es decir, hacer que hagan cosas que no harían sin la intervención del profesor, ahí está ejerciendo su poder. Se den cuenta o no. Igual en sus casas, sus padres, sus parejas, sus novias, sus novios. Así es, ¿no? Es decir, si ustedes de repente dicen, a ver, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué le estoy haciendo la tarea a mi novio? Bueno, está ejerciendo un poder. ¿Te des cuenta, no? Está ejerciendo ese poder, ¿no? Porque son cosas que estás haciendo por intervención de la otra persona y que no harías sin su intervención, ¿no? Entonces, bueno, todas estas cosas son cosas que pasan en la organización, no solamente en el grupo social, pasa en la familia en tanto grupo, pasa en los grupos de amigos en tanto grupos y pasa en la organización de forma muy particular. En las organizaciones el poder se ejerce de esa forma, ¿no? Digamos, estructurado por las reglas de la organización. La autoridad, el poder, se ejercen a través de las reglas de la organización. Vamos a ver entonces de qué se trata según Mastretta, y si estoy retomando el planteamiento de Mastretta, aunque podría tener yo en particular una visión un poquito distinta, pero para no meter demasiada distorsión a lo que van a leer en el texto, este es el argumento de Mastretta. La autoridad tiene diferentes fuentes.
Una de ellas es la carismática. La fuente carismática es la autoridad que ejercemos simplemente porque las otras personas asumen que tenemos la posibilidad de resolver los problemas del grupo, ¿no? Ese es el elemento que llamamos carismático. Perdón. Bien, entonces, llamamos carismático porque hay una aprobación, por ejemplo, y por eso es que la Constitución establece una separación entre la Iglesia y el Estado, porque hay una fuente de carisma en la Iglesia, ¿no? Por la ideología, ¿no? Es decir, cuando, si ustedes se preguntan, por ejemplo, por qué ciertos líderes políticos tienen autoridad sobre los otros sin tener una autoridad formal, pues tiene que ver con un carisma ideológico, ¿no? Es decir, asumimos que las personas tienen la potestad, la posibilidad de entender y resolver los problemas del grupo, ¿no? Es el caso de los líderes religiosos, ¿no? Si, evidentemente depende de qué crean, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es la idea del carisma, pues tú puedes creer en ese carisma o no, dependiendo de una serie de elementos que tienen que ver con lo ideológico, con lo cultural, con los valores que profesas. Entonces, bueno, pues por ejemplo, una persona que por esos elementos ideológicos, culturales y de valores, se identifica mucho con la religión, bueno, en particular con la religión católica, que es la dominante en México. Y entonces, bueno, pues si llega un arzobispo, seguramente le dará o lo verá como una autoridad carismática, porque no hay nada que obligue a nadie a hacerle caso al arzobispo, bueno, al cura de la iglesia, ¿no? Sin embargo, le hacemos caso. Bueno, yo no, alguien le hace caso, ¿no? ¿Por qué le hacen caso? Porque tiene una autoridad de tipo carismática, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento, ¿no? Pero ese reconocimiento proviene de esta ideología, cultura, valores, ¿no? Que las personas tienen, y entonces ese reconocimiento hace que asumamos que tiene esa autoridad, ¿no? Luego, hay autoridad que proviene de los incentivos, ¿no? Es diferente. Esa es la autoridad laboral más inmediata. Es decir, ¿por qué cuando, digamos, te contratan en una empresa, ¿por qué le haces caso al dueño de la empresa? O sea, supongamos que vas a un pequeño colegio familiar y pues el dueño del colegio te da instrucciones. ¿Por qué las vas a hacer? ¿Por qué le reconoces autoridad a la persona? Pues porque te paga, ¿no? Es decir, ahí hay una autoridad proveniente de los incentivos, ¿no? Es decir, yo voy a hacer lo que tú dices en la medida que tú me des los beneficios que espero, ¿no? Hay una relación de autoridad, ¿no? Que tiene que ver con los incentivos, ¿no? Ahora, también hay autoridad por coerción, ¿no? Es decir, no necesariamente me vas a pagar, pero quiero que no me hagas daño, ¿no? Es decir, hay una autoridad que se reconoce por la coerción, por la posibilidad, no de darte algo bueno, sino por la posibilidad de afectar tu vida, ¿no? Por ejemplo, eso es el hecho de la autoridad del Estado, ¿no? Nos guste o no, y bueno, ustedes están viendo teoría del Estado, el Estado, gobierno y sociedad, nos guste o no, los estados modernos siguen siendo estados de coerción, ¿no? El monopolio de la fuerza, el que los estados nacionales tengan ejército, policía, guardia nacional, es decir, una serie de figuras que son autoridad por la coerción, ¿no? Es decir, ¿por qué no te pasas los altos? Pues porque te van a aplicar una multa, ¿no? Es decir, no hay un incentivo positivo en el sentido, si no me paso los altos voy a obtener un premio, no. Si no pago impuestos voy a tener un premio, no, no es cierto. Hay una coerción, no pagas impuestos, entonces cárcel, ¿no? Te pasa los altos, entonces multa, ¿no? Entonces, bueno, es la autoridad a través de la coerción. Y finalmente está la autoridad del expertise, es decir, el reconocimiento de que la persona puede hacer algo por el grupo, pero en función de que sabe cómo hacerlo. No es igual que el carisma, ¿no? El carisma bueno, es el caso, bueno, ya no voy a poner ejemplos, luego van y me castigan justamente, ¿no? Ejercen autoridad de coerción, me ha pasado más de una vez, lo crean o no en la universidad. Pero bueno, por ejemplo, hay líderes políticos que no necesariamente saben qué hacer. O sea, son ignorantes en muchos temas y a veces dicen hasta ocurrencias muy torpes, ¿no? Y hacen cosas muy torpes y salen mal, ¿no?
pero la gente no lo sigue porque sean, o sea, les da un reconocimiento de autoridad, no por su expertise, sino por su carisma. Pero también existe el del expertise, ¿no? Es el caso del ejemplo que ponía el niño Boy Scout, ¿no? Es decir, ¿por qué seguiremos al Boy Scout, al niño ñoño, al niño nerd, al niño que no le damos autoridad de liderazgo en un contexto diferente, pero en el donde su conocimiento nos puede sacar del apuro o nos puede salvar la vida? Entonces, si le damos la autoridad, es decir, tú indícanos el camino y te seguimos. Bueno, pues porque él tiene el conocimiento de cómo lograr el resultado que beneficia al grupo, ¿no? Por lo menos en el momento que dura, ¿no? La obtención del resultado, tiene cierta autoridad. Entonces, en las organizaciones igualmente tenemos todos estos elementos que construyen la autoridad, ¿no? Bueno, la autoridad finalmente también en las organizaciones, como lo señala el texto que van a leer, puede haber una autoridad que se desprende de lo formal legal, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la universidad, que toda universidad tiene un rector o rectora, ¿no? O un director o directora general. Entonces, en las universidades, cuando el rector tiene autoridad, pues generalmente está investido de autoridad, porque hay un nombramiento legal, pues es el caso también de los estados modernos, ¿no? El presidente es presidente porque tiene un nombramiento legal, ¿no? Constitucional, está sancionado por los propios procesos que institucional y legalmente la sociedad establece como válidos, y entonces ejerce la autoridad por ley, ¿no? Muchos mexicanos pueden decir, no, pues el presidente está loco, el presidente no hace bien las cosas. Bueno, otros dirán que sí, pero bueno, ¿por qué todos tienen que someterse a esa autoridad? Pues porque hay un nombramiento legal, igual que en una universidad, ¿no? O sea, de repente puede haber rectoras o rectores que no hagan bien las cosas, que ni siquiera sean buenos académicos, que no entiendan el funcionamiento de la universidad, que no entiendan la lógica de los grupos internos, ¿no? Esa es la importancia de lo que estamos viendo en sociología de la administración. Y entonces, bueno, pero de repente la autoridad tiene que obedecerse, ¿no? Tiene que asumirse la autoridad porque proviene de un nombramiento legal. Claro, la autoridad por nombramiento legal no es como la carismática, que dura durante mucho tiempo, como la expertise, ¿no? Que dura durante un buen tiempo, sino la autoridad legal formal termina cuando termina un periodo legal, ¿no? Es decir, a los 6 años, o sea, Peña Nieto tuvo autoridad hasta que terminó su periodo, ¿no? Ahora tenemos otro presidente, otra persona que ejerce esa autoridad en lugar de, ¿no? Porque hay un nombramiento legal distinto. Entonces, la autoridad radica en la norma, no en la persona, ¿no? Mientras que en el carisma o la expertise radica en la persona, no en la norma, ¿no? Pues esos son los diferentes tipos de autoridad. Aquí voy a hacer nuevamente una pausa para establecer entonces, bueno, en su experiencia, ustedes en sus experiencias de vida seguramente han estado en relaciones de autoridad, en relaciones de poder también, en diferentes momentos, se den cuenta o no, porque también en tanto hay elementos culturales metidos en esto, ¿no? O sea, ya vimos la noción de grupo, ¿no? Ahora, dentro de un grupo organizacional, pues hay varias formas de ejercer autoridad y poder, ¿no? Es decir, de repente en un grupo social hay poder que se ejerce inclusive por la posibilidad de ser excluido del grupo, ¿no? Por ahí platicábamos de, bueno, pues, y si te excluyen del grupo de irle a México, pues te sentirías muy mal. Bueno, sí, ese es el poder coercitivo, ¿no? Entonces, en las organizaciones hay grupos formales, es decir, hay autoridad que se ejerce porque se es el jefe, autoridad formal, legal, pero hay autoridad que se ejerce porque hay posibilidad de coerción, ¿no? Porque controlas, ¿cierto? Y no es que sea tu jefe, pero te puede coercionar o te puede generar incentivos, te puede dar beneficios, ¿no? Es el caso, en la administración pública está lleno de eso, ¿no? Porque a diferencia de la administración privada, la administración pública no tiene dueños, ¿no? ¿Quiénes son pues alguien dirá, sí, pues el dueño es el presidente, no, pues es el que dirige, pero no necesariamente obedece a los fines, aunque se digan que sí, a los fines sociales, ¿no? Es decir, hay fines particulares, ¿no? Independientemente. Y entonces, bueno, pues en la administración pública, ustedes, si tienen alguna experiencia y si no, platiquen con los funcionarios públicos no de cualquier sexenio, eso pasa todo el tiempo. No es que sea particularmente de pero aunque particularmente en se les cobra más, pero de repente alguien, va un funcionario público y dice, oye, pero
Tú compraste tu boleto de lotería para el avión y para el viaje y para el palco en Acapulco. ¿Por qué lo compraste? ¿No? Si tú nunca jugabas lotería, no crees en la suerte, ¿no? Bueno, pues la compramos, pues es que si no me corren, ¿no? Es decir, hay un poder coercitivo, ¿no? Es decir, no es, y no es que provenga de la autoridad formal, ¿no? Es decir, porque el que te lo está diciendo no necesariamente es tu jefe, pero te dicen, a ver, aquí está la lista, ¿no? Este, a ver, tu boleto, sí, sí compraste boleto, pasaste, ¿no? Tu diezmo, sí, sí hiciste donación al partido, pasaste, ¿no? Entonces, bueno, eso son formas de ejercer poder y no necesariamente tienen que ver con el nombramiento formal, porque pues no estás obedeciendo porque sea tu jefe, estás obedeciendo porque tiene un poder de coerción, ¿no? O porque tiene carisma, ¿no? Es decir, también eso en gobiernos altamente demagógicos, pues pasa mucho, ¿no? No solamente en México, ¿no? Eso pasa en todos los países, ¿no? Donde hay gobiernos altamente demagógicos, donde, bueno, pues, mira, yo lo hago por ti, es que te quiero, es que, ay, cómo los amo, ¿no? Morirías si tú no tienes bienestar, bueno, todas esas cosas que son discursos, pues van construyendo una idea de carisma también, ¿no? Hay un seguimiento carismático que dice, pues sí, pues finalmente, y más cuando son sociedades profundamente maltratadas como la mexicana, ¿no? Es decir, sociedades profundamente descuidadas, donde las personas han sufrido económicamente, han sufrido social, políticamente, hay discriminación, hay racismo, bueno, hay pobreza, bueno, pues todo lo que pasa en sociedades así, donde las personas, persona a persona, hay profundas carencias económicas, emocionales, sociales, pues que de repente veas en una persona, así que la esperanza, la posibilidad de que algo así cambie. Cambie o no cambie, pues le da cierto contenido carismático, ¿no? O sea, posiblemente tu vida no va a cambiar, pero está ese constructo, ¿no? Discursivo, ideológico, y entonces le das un contenido de carisma, ¿no? Entonces hay una obediencia carismática, ¿no? Ahora, finalmente, la pregunta que les quiero hacer es, pues, ¿por qué obedecemos a la autoridad, ¿no? De la fuente que tenga? Ahorita ahorita ya explicamos, lo van a leer con más calma también, porque pues la autoridad puede ser carismática, puede ser legal, puede ser por coerción, pero ¿por qué obedecemos a la autoridad? Esa sería una pregunta. ¿Por qué cuando llega a sus papás, bueno, a lo mejor a sus papás ya no les conceden la autoridad a estas alturas, pero si ustedes recuerdan en sus años más jóvenes, ¿no? Cuando eran adolescentes o antes, pues si su papá decía, no haces esto, pues no lo hacían, ¿no? ¿Y por qué obedecían a la autoridad? ¿Por qué hoy mismo en la universidad el profesor dice a las 8? ¿Y por qué están aquí a las 8? Digo, para mí es importante, para todos es importante porque pero ¿por qué obedecemos a la autoridad? ¿Por qué le hacemos caso a veces hasta sin pensar, ¿no? Es decir, si hacen un experimento, ¿no? Las personas obedecen a la autoridad muchas veces sin pensar. Llega un policía o se viste alguien de policía aunque no lo sea y empieza a dar instrucciones y la gente obedece, no lo conoce. Si llega alguien conocido no lo obedecen. ¿Por qué lo obedecen? Porque tiene una figura de autoridad. ¿Por qué obedecemos a la autoridad? Alguien que me conteste. Bueno, Wendy. Yo, ah, Perdón. Tú y después Wendy, adelante. Ya tienes la sí, iniciativa. yo creo, bueno, yo pienso que todos obedecemos a la autoridad porque desde que somos pequeños nos enseñaron que tienes que, o sea, si un policía, no sé, va y te dice algo, pues le haces caso, pues porque es la policía. Y en caso, bueno, en el tema de por qué le hacemos caso a nuestros papás, pues es porque son nuestros padres y si no hacemos caso y luego queremos permiso, pues no nos dejan, ¿no? Pero Autoridad siento coercitiva. que es por eso, porque desde que somos pequeños nos enseñaron. Muy bien. Pues claro, tiene un contenido cultural, ¿no? Pero también emocional, si lo analizan. A ver, Wendy, ahora sí. Sí, ¿Por qué obedecemos a la autoridad? pues yo creo que igual desde pequeños se nos implanta como que eso de obedecer a los papás, de le haces caso al maestro, ¿no? Y como que nos vamos por eso de seguir a lo que diga el maestro es lo correcto, ¿no? O a veces, porque depende de la educación que también nos brindaron nuestros padres y pues yo creo que eso es lo que nos hace
como que sentirnos útiles, A de ver, decir, no, pues es lo correcto, pues va. hay un punto ahí, nos hace sentir útiles. A ver, María Fernanda y luego Belén, ¿qué opinan? ¿Por qué obedecemos a la autoridad? Hola, buenos días. Pues más que nada yo siento que por miedo a una represalia, porque igual, por ejemplo, si desobedeces a tus padres, pues sabes que va a tener consecuencias, algún castigo o X razón. Si desobedeces a la autoridad, pues puede quedar con una multa o que te lleven a la cárcel o algo así. Entonces, por miedo a una represalia, ¿sí? Bien, ¿quién seguía? Hola, buenos días. Adelante, Belén. Bueno, yo pienso que nuestros papás desde que tenemos uso de razón nos dicen cuál es, bueno, más bien nos dicen el bien y el mal y nos dan un principio para obedecer a la autoridad. Y como dice Fer, tenemos miedo porque sabemos las consecuencias de lo que nosotros hacemos o lleguemos a hacer, sabemos que va a hacer algo malo, lo que te va a pasar, no te van a premiar por estar incumpliendo una regla. Buen punto, Belén. Fíjense todas, piénsenlo bien. Obedecemos a la autoridad por varias razones, ¿no? Independientemente de que, bueno, vamos a quitar la autoridad coercitiva, la autoridad de incentivos y la autoridad legal, ¿no? En un grupo, en una organización, ¿por qué obedeceríamos a alguien que se asume como autoridad, ¿no? En la organización, pues posiblemente no es nuestro jefe directo, pero si llega el director o el director de administración, que digo, bueno, ¿y por qué vamos a obedecer al director de administración? Bueno, y da ciertas instrucciones, ¿por qué lo hacemos? Pues sí, de alguna manera intuitivamente lo han dicho bien, pues porque lo vemos como autoridad, ¿no? Ya, si viene un policía y da instrucciones, lo siguen. ¿Por qué? Porque lo ven como autoridad. No porque entiendan o porque lo conozcan, no que digan, ah, sí, hay que obedecerlo porque, o sea, no es por carisma, no es porque sea su jefe. O sea, el policía no es necesariamente su jefe, pero sí ven una autoridad en él. Entonces, en sus padres ven una autoridad. Pero ¿por qué los obedecen? Hay dos razones fuertes, socialmente arraigadas, y cuando las entendemos bien, un buen administrador puede entender la fuente más esencial, más profunda, sociológica de la autoridad, ¿no? Uno es justamente la percepción de que la autoridad actúa en beneficio del grupo, ¿no? Es decir, cuando llega un policía y dice, a ver, por la derecha, pues lo obedecemos porque de inmediato hay una percepción casi cultural, si quieren, pero interna. Por eso obedecen a sus padres, porque dicen, híjoles, a mí me gustaría ir a la fiesta, pero dice que no, porque es por mi bien. Bueno, ese es el fondo, ¿no? O sea, lo hacen porque asumen que el policía le está dando orden social, ¿no? Hay cierto beneficio de obedecer a la autoridad, ¿no? Es decir, obedecen a sus padres porque asumen que hay cierto beneficio, no en el corto plazo, pero para su vida, es algo bueno, ¿no? Es por mi bien. Este, hay ciertas frases que usan los padres que son geniales, ¿no? Me duele más a mí, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser eso, no? Pues a ti no te nalguearon, ¿cómo va a ser que te duele más a ti? Bueno, ya no se usa lo de las nalgas, a mí sí me tocó esa época. Mi madre, que en paz descanse, sí nos daba nuestras nalgadas, y y pues de repente decía, me duele más a mí, yo pues no recuerdo, no recuerdo que tuviera un dolor, a lo mejor tenía otro tipo de emociones, pero no un dolor físico. Pero en fin, hay una serie de cosas que asumimos porque asumimos que es por el bien, ya sea personal o social, ¿no? Es decir, cuando dicen evacúen, ¿no? El área, pues asumimos que es por un beneficio social y entonces atendemos a la autoridad. Ahora bien, hay un segundo elemento que si quieren es medio perverso, pero sin embargo la evidencia sociológica señala que es totalmente cierto, ¿no? Este, Porque despersonaliza, ¿no? Aquellas cosas que se hacen en nombre de la autoridad, fíjense bien, piensen, ¿por qué un militar asesina en una guerra a otro? Y hay investigación en el tema, particularmente de las guerras, donde se constata, se comprueba que las personas sin una orden, o sea, si por su propia cuenta no matarían a otra persona, ¿no? Pero obedeciendo a una autoridad lo hacen, ¿no? O sea,
Hay un experimento, ¿no? Un experimento muy famoso que de un libro, si lo buscan en internet lo van a encontrar, se llama Obediencia a la autoridad, justamente. Y justamente esa es la pregunta que yo hice, es la que hace ese libro, ¿por qué obedecemos a la autoridad? Y ese experimento, muy rápido, ese libro se trata de un experimento social que muy rápido les platico, se trataba de que en la calle hacen un laboratorio fingido, ¿no? Y toman personas, eso se hizo en Europa, y las meten les dicen, bueno, a ver, quieren hacer un experimento social, si entran, dicen, a ver, usted le vamos a poner aquí en una máquina, cada vez que usted oprime este botón o le vaya subiendo, la persona que está enfrente va a sentir una descarga eléctrica. Entonces le va a hacer una pregunta, cada vez que se equivoque, aumenta la descarga eléctrica. Se vuelve a equivocar, un aumento mayor, y así, ¿no? Hasta que no se equivoque, entonces no hay descarga. ¿No? Entonces las personas pues básicamente tienen ahora sí que la tarea de maltratar al de enfrente, ¿no? Dándole descargas eléctricas. La pregunta es ¿por qué lo hacen? ¿No? Porque hay una despersonalización. Es decir, si dependiera de él, darle y la descarga eléctrica va subiendo. Sí, claro, el experimento es fingido, el otro no está recibiendo una descarga, es parte del experimento, finge que está sufriendo, aunque no esté sufriendo, y cada vez significa un sufrimiento mayor. Y a pesar de eso, la persona sigue subiendo la descarga. ¿Por qué? Porque es la instrucción que le dieron. Obedece a la autoridad, porque, fíjense, como cuando ustedes van al hospital, ¿no? Con un enfermo y no reciben a su enfermo y el de la puerta les dice, es que, por mí lo recibía, pero tengo órdenes, ¿no? Está obedeciendo a una autoridad, ¿no? Puede hacer un acto totalmente deshumanizante. Bueno, ¿qué más deshumanizante que asesinar a otro, ¿no? Puede ser un acto de asesinato y la persona no lo asume como una carga, ¿no? Despersonalizamos por la autoridad. Yo cumplo órdenes, ¿no? Yo lo hago porque tengo que cumplir. Es decir, yo no lo maté, ¿no? Así, es un poco la lógica psicológica que sucede en las personas, ¿no? Yo no lo maté, yo cumplí órdenes, ¿no? Es decir, igual la persona que no recibe a un enfermo o no atiende a un enfermo en un hospital, la persona no siente culpa, ¿no? Dice, no, pues yo no es que esas eran mis instrucciones, esas eran mis órdenes, ¿no? Entonces, atendiendo a la autoridad, también despersonalizamos, nos desligamos de la responsabilidad, ¿no? Entonces, también por eso obedecemos a la autoridad, ¿no? Es decir, hay cosas que no nos atrevemos a hacer, sean o no necesarias, ¿no? Pero no nos atrevemos a hacer. Pero cuando nos lo ordena la autoridad, entonces socialmente asumimos que, dado que no fue nuestra decisión, sino de otro, nos desresponsabiliza de las consecuencias, ¿no? Porque atendimos a la autoridad, ¿no? Esa es la segunda razón, ¿no? Es decir, y fíjese que tiene efectos perversísimos, ¿no? Porque hay personas que pues terminan mal, terminan en la cárcel, terminan porque obedecen a una autoridad que ellos le dan reconocimiento carismático o de incentivos, ¿no? Dicen, a ver, porque ve y haz esta acción, roba el banco, ¿no? Así, no, bueno, yo no lo quería robar, no, pues lo robaste, ¿no? Entonces, pero son cosas que por sí mismos no hubieran hecho, pero que hacen, en función de que hay un reconocimiento de una autoridad que asume por lo menos nos desentendemos y pensamos que el otro es el que asume la responsabilidad. Bien, ejemplos en sus vidas. ¿Alguien ha tenido esa percepción de estar realizando algo que no hubiera hecho si no hubiese sido instruido por una autoridad? A ver, contéstenme si alguien tiene esto que lo primero ya lo explicaron, hay algunos ejemplos. Lo segundo, ¿no? Es decir, obedecemos a la autoridad porque asumimos que hay una consecuencia positiva por hacerlo, ¿no? Hay orden, o sea, bueno, es bueno obedecer a la autoridad, pero también porque aunque hay cosas que no haríamos, asumimos que no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de otro. Eso también pasa, alguien podría poner un ejemplo. A ver, por ejemplo, Yo, a ver, Melissa. en la casa a veces cuando se reparten los quehaceres, no sé, bueno, en mi casa somos dos, ¿no? Y mi mamá dice, a uno le toca hacer los trastes y al otro le toca trapear. Y el que quiere hacer los trastes no quiere hacer los trastes y dice, te cambio todo, pero no hago los trastes.
Entonces, al final de cuentas, terminamos haciendo todo, pero no como nos lo ordenaron. Mm. Bueno, esa es una distribución interna, ¿sí? Digo, puede ser, pero yo me refería a cosas como, por ejemplo, este, fíjense bien, les voy a poner un ejemplo más crudo, más crudón, ¿no? Y eso a lo mejor no tiene tanto, el 8 de mayo, ¿no? Hubo mujeres golpeadas en bueno, una manifestación de mujeres que, bueno, protestaban porque, pues, asumen que, o estaban manifestándose, eh, porque asumen desde su perspectiva que, pues, el gobierno genera o sigue siendo un gobierno que discrimina a las mujeres, ¿no? O sea, que no las protege, que no defiende o no persigue adecuadamente a las personas que son violadores y a las personas que asesinan mujeres. Y bueno, entonces estaban en una marcha protestando y el gobierno de la ciudad mandó a unos, a otras mujeres, a otras mujeres policías a hacer vallas y finalmente se llaman cercos, ¿no? Así van tapando caminos de tal manera que llega el momento que ya no pueden moverse para ningún lado, se quedan en un cerco, o sea, atrapadas y eso generó confrontación y en una confrontación, pues hubo, pues por, digamos, cierta violencia, vamos a llamar, no sé cómo llamarlo, pues, porque este gobierno dice que no es represor, pero bueno, no sé cómo llamarlo, porque pues al mismo tiempo, pues el punto, no sé si fue represión o no, eso es un concepto más sofisticado, pero sí hubo cierta violencia entre manifestantes y personal femenino de seguridad, ¿no? Bueno, esta violencia, en esta violencia hubo mujeres lesionadas, ¿no? Por parte de las manifestantes, ¿no? Y cuando entrevistan a las policías, ¿no? Entonces ellas responden rápidamente, pues es que nosotros teníamos la orden de cerrar el paso aquí, ¿no? Es decir, no, o sea, nosotros no las agredimos, ¿no? O sea, nunca se asume una responsabilidad, ¿no? Hay de repente, ahí está, hasta le pueden poner el video a la persona, mira, aquí está el video donde tú le estás dando golpes con el escudo, ¿no? A su cuerpo. O sea, sí hubo una lesión, ¿no? O sea, ¿cómo explicar? Pues sí sale moretón, ¿no? ¡Pac! Te pegan con un escudo. Es decir, sí hubo golpe, ¿no? Entonces ella dice, bueno, sí, pero nuestra instrucción es que no dejáramos pasar, ¿no? Entonces, de alguna forma, el argumento es que no es su responsabilidad, ¿no? Es responsabilidad de otros. ¿Por qué? Porque yo no soy la autoridad que pudiera tomar la decisión de abrirles paso, ¿no? Yo tenía que estar aquí firme, ¿no? Y no pasa, o sea, si yo hubiera decidido que pasaran, pasan, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo, ¿no? Donde la autoridad asume la responsabilidad, o sea, suponemos que es otra persona la que va a subir la responsabilidad y no nosotros, ¿no? Bueno, les pondría el caso de los soldados, que es un caso que se estudia en sociología todo el tiempo, es decir, las personas que asesinan en nombre de un país, pues no asumen que fue su culpa, ¿no? O sea, ellos no mataron, ellos tenían esa orden, no fue su decisión, no fue su responsabilidad, ¿no? Es decir, cuando, bueno, más allá de las guerras, ¿no? Porque bueno, hay actos de guerra que pues, son trascendentales y uno sí diría, en algún punto los soldados tienen que hacer un cuestionamiento moral de lo que están haciendo, pero aún así, pues no lo hacen y no lo hacen porque hay una suposición de que es la autoridad la que asume la responsabilidad. Alguien puede imaginar algo que haya pasado donde pues una persona ejerciendo un acto de autoridad, este, pues simplemente lo ejerza porque asume que no es su responsabilidad, como el ejemplo de los choques eléctricos. O sea, pues, a mí me están diciendo que le subo, ¿no? O sea, está sufriendo, pero no decidí yo, ¿no? A ver, Brenel, ¿qué ejemplo tienes? ¿Qué tal, profe? Sí, bueno, más un poquito acorde a lo que, y a su ejemplo que estaba dando ahorita anterior, puede ser la del 68 de Tlatelolco, Sí, ese es de la marcha estudiantil y el ejército. exactamente, sí. Digo, creo todos sabemos qué pasó.
Sí, bueno, no todos sabemos qué pasó. Yo quisiera saber qué pasó, pero efectivamente, digo, hay muchas hipótesis, ¿no? Desde que había otros tiradores, desde que, bueno, desde que hubo una provocación simulada, ¿no? Es decir, desde que sí dispararon los manifestantes, desde que personas que se hacían pasar por manifestantes dispararon a soldados para provocar la reacción, bueno, no sabemos qué pasó, ¿no? Ojalá algún día sepamos qué pasó. Pero efectivamente, Bueno, sí, sí. efectivamente, lo que sí sabemos es que hubo una respuesta, ¿no? De parte del ejército ante lo que ellos asumieron como una agresión, ¿no? Ya sea que de veras venían los manifestantes, ya sea que había espías soviéticos queriendo provocar una revolución social en México, que disparando a los soldados para que los soldados actuaran y se organizaran. Bueno, no sé, hay mil hipótesis extrañas, otras menos extrañas, pero hay mil, que fue el mismo gobierno, ¿no? O sea que el gobierno mandó soldados y al mismo tiempo mandó infiltrados y para que simularan el enfrentamiento. Bueno, hay mil hipótesis de lo que pasó ahí. En realidad, los que saben qué pasó, ya no se les quiso juzgar. Hubo una ley en su momento, en el 2000, con el presidente Vicente Fox, que pues no, ni fue tan buen presidente, pero algo que sí hizo fue esa ley. Pero pues al final los tribunales decidieron que por la edad ya no se les podía juzgar, ¿no? Entonces ya no supimos qué pasó, ¿no? Los que saben no lo van a decir o ya murieron. Y, en fin, lo que sí sabemos es que hubo una reacción del ejército ante lo que asumieron como un acto de provocar, bueno, pues, o de violencia, ¿no? Entonces, de repente, los militares pensaron que les disparaban y reaccionaron disparando, ¿no? Pero después se desencadenó una serie de cosas, así, no bastó con responder al fuego, ¿no? Después hubo persecución, hubo encuartelamiento, dicen que hasta fusilamiento, una serie de cosas que se excedió ya, digamos, eso sí lo sabemos, hubo una respuesta excesiva del ejército, pero los soldados, una vez que se acabó o que se dispersó, digamos, la confusión, ¿no? Supongamos que un momento de confusión, ¿no? Me disparan, pues yo disparo, ¿no? Bueno, ok. Fuera de ese momento de confusión, de qué estaba pasando, que posiblemente nunca supieron qué pasó tampoco, efectivamente, muchos de ellos, de repente, después la orden era ahora los agarras, ¿no? Y ahora los detienes, y ahora los subes un camión, y ahora, ¿no? ¿Por qué lo hacían, no? O sea, ¿por qué un militar, efectivamente, porque un militar que no conocía a los otros, ¿no? Y probablemente ni eran sus enemigos, bueno, no personalmente, no los conocía, no tenían nada contra ellos, pero ¿por qué voy y los detengo? Lo mismo que el policía, efectivamente, ¿no? ¿Por qué va el policía? ¿Por qué la policía va, detiene? Bueno, el acto del policía de Cancún, que también se hizo viral en redes sociales, ¿no? Que terminó asesinando a una turista, ¿no? Eso sí fue por mal entrenamiento. ¿De dónde sacaron ese entrenamiento? ¿Quién sabe? Eso de poner las rodillas sobre el pecho a una persona, bueno, sobre la espalda a una persona comprimiendo el pecho en el asfalto, pues si no muere por asfixia, muere por un paro cardíaco, si lo haces demasiado tiempo. Eso pues a lo mejor no lo entendía la persona que lo estaba haciendo y pues lo mató, la mató, ¿no? Este, digo, no es de risa, pero pues sí es, digamos, un efecto de, realmente la conocía, sentía odio, rencor hacia la persona para matarla, no, simplemente cumplía una instrucción, deténla, ¿no? Detén a los manifestantes de 68, súbelos al camión, pues, ¿bajo qué cargo? Pues el cargo de sedición, el que quieras, ¿no? Bueno, entonces hay una serie de actos que van en contra de lo que alguien haría. Yo estoy seguro que eh, posiblemente, bueno, no voy a decir que estoy seguro, pero posiblemente muchos de los militares que participaron en la detención de los estudiantes en Tlatelolco, pues no tenían nada, o sea, no tenían la intención de lastimarlos, no tenían ese sentimiento, esa emoción de, los voy a agarrar y los vamos a golpear y los vamos a asesinar además, ¿no? No tenían esa emoción, pero lo hacían siguiendo una orden, ¿no? Y entonces asumían que la orden, pero yo quería ver si alguien me ponía un ejemplo, a ver si Arisbet ahorita que está levantando la mano, alguien me ponía un ejemplo de alguna experiencia donde hayan dicho, pues yo hice esto, y pues no es porque yo creyera que fuera lo correcto, sino porque me ordenaron, ¿no? Voy a tratar de cambiar el ejemplo, porque estoy poniendo ejemplos muy, Sí. muy, muy drásticos, pero por ejemplo, ¿no? ¿A alguien le ha pasado
que en su trabajo su jefe le dice algo y ustedes saben que está mal. Dicen, no, pues va a salir mal, ¿no? De hecho, yo sí iba a poner un ejemplo así. A ver, tu Es ejemplo, Lisbeth. en mi experiencia laboral, bueno, yo trabajo en un call center de ventas. Entonces, en ventas tenemos ciertos puntos para poder perfilar a un cliente, ¿no? Que cumpla con todos esos puntos y podamos procesarlo, por decirlo así, ¿no? Entonces, hay veces en los que los clientes, pues, no cumplen con un punto, ¿no? A lo mejor. Pero, pues, sin embargo, nuestro supervisor, que es nuestra autoridad directa, pues siempre nos dice, mándalo, ¿no? Procésalo. Entonces, llega calidad porque tenemos calidad, llega calidad que nos audita las llamadas y escucha, sabe que pues se omitió que el cliente no cumplía con ese punto, y nos llevan retroalimentación a nuestro lugar y nos indican que por qué lo mandamos, ¿no? Porque se procesó y pues nuestra respuesta siempre es pues porque nuestro supervisor lo ordenó, ¿no? Entonces es pues yo sé que a lo mejor está mal, pero por seguir órdenes de la autoridad directa lo voy a realizar. Ah, exactamente. Tú sí me estás entendiendo, Lisbeth. Bueno, así, digo, a lo mejor mis ejemplos eran como por extremos, eran muy difíciles de procesar, porque pues, pero me refería a eso, si a veces hacemos cosas que no haríamos, ¿no? Por nosotros mismos, pero que lo hacemos porque hay una autoridad, pero al final lo hacemos porque sabemos que está mal, o sabemos que no lo haríamos, o no deberíamos hacerlo, pero porque nos deslindamos de la responsabilidad. Es responsabilidad de quien lo ordenó, ¿no? Así exactamente lo que acaba de decir Lisbeth. Si, por ejemplo, llegara la rectora y me dice, todos 10, bueno, eso nunca pasa en México, que diga una autoridad, a ver, hayan estudiado, asistido, existan o no existan, tú a todos les vas a poner 10 porque sí. Uno dirá, bueno, pues qué medida tan loca, ¿no? Es decir, qué descabellado acreditar a un grupo de estudiantes, aunque no sepan nada, porque los estamos engañando a ellos, engañamos a la sociedad y engañamos al sistema, porque entonces parece que pasarán al siguiente semestre sabiendo y no habrá ningún acto preparatorio para atender ese mal rendimiento que posiblemente tengan. Es más, nunca nadie se va a enterar de cuál fue el nivel del rendimiento, que ese es también uno de los principales problemas de hacer eso, ¿no? Es decir, en este país no vamos a saber nunca cuál fue el verdadero efecto de la pandemia sobre el aprendizaje escolar, porque lo ocultan los profesores poniéndole a todo el mundo 10. Ya se quedaron con el secreto, o sea, los que realmente saben, y cada quien sabe un cachito como su grupo, y no sabemos la realidad nacional. Todo eso está mal, pero lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, los profesores. Afortunadamente a mí no me han dado esa instrucción, pero si me la dieron, pues es la autoridad. Yo sabría que está mal. Yo diría, eso está mal. Si lo ocultamos, no podemos entender lo que pasó, ¿no? Necesitamos saber el dato, ¿no? Bueno, pues ocúltenlo, ¿no? Pónganle a todo el mundo 10 y que todo el mundo acredite. Bueno, con todo eso los profesores lo hicieron, ¿no? Si a mí me lo dijeran, pues tendría yo que hacerlo y sé que está mal, pero lo haría porque al final puedo decir, como bien dice Elizabeth, puedo decir, pues es que fue una instrucción de la autoridad. Yo seguí una instrucción, no es mi responsabilidad. Y por eso hacemos cosas que posiblemente no tengan sentido, pero lo hacemos atendiendo a una autoridad porque nos desresponsabiliza. El que sea una autoridad la que toma la decisión hace que nosotros no tengamos la responsabilidad del acto, aunque nosotros seamos lo que lo estamos haciendo, ¿no? Y en los hechos organizacionales, como vino la señora Lisbeth, así funciona, ¿no? Es decir, cuando un empleado, ¿no? El caso de Lisbeth, una persona en una organización le dicen, haz esto, y sabe que está mal, lo hace. ¿Y cuál va a ser su argumento de responsabilizar? Es una instrucción de otra autoridad. Y entonces la responsable es la autoridad, ¿no? Y en efecto, si hubiese una sanción, no sancionan a Lisbeth, sancionan a quien le dijo, hazlo así, ¿no? Ese es el efecto del que estaba hablando, ¿no? Bueno, qué bueno que gracias a Lisbeth me ayudaste bastante. Yo no estaba logrando exponer bien el tema. Bien, vamos a terminar la exposición, porque además ya nos quedan pocos minutos, con el último elemento que es el rol y el estatus, ¿no? Es decir, el rol y el estatus de una persona en una organización, en un grupo organizacional en particular, pues depende de muchos elementos, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, es decir, en la cultura de repente las personas con mayor edad tienen un rol distinto, ¿no? Solo porque son de mayor edad, a lo mejor porque también piensan distinto por las diferencias generacionales, pero también, digamos, hay una construcción cultural de que las personas con mayor edad deben tener, bueno, hasta por género, que afortunadamente eso ya se está, pero va a llevar todavía algunos años más
algunas generaciones más lograr un cambio totalmente importante, pero todavía pues hay roles en los grupos que tienen que ver con el género, ¿no? Ah, es que es mujer que lo haga, ¿no? Ah, es que él es el hombre, él lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, los roles, pues sí, así pasa, los roles y el estatus, ¿no? De repente la persona, porque es mayor, entonces es la que tiene que tomar la decisión. Pues quién sabe por qué, pero así es, ¿no? Es decir, hay roles y estatus que tienen que ver con ideas culturalmente arraigadas, ¿no? Culturalmente que tienen que ver con el género, con las características socioeconómicas, socioculturales, ¿no? De repente inclusive en ayúdenme con sus micrófonos, alguien me está metiendo ruido, pero en los grupos sociales, familiares, por ejemplo, a veces el que tiene más educación es el que toma la decisión, tenga o no tenga sentido lo que está diciendo, ¿no? Es decir, es que él fue a la universidad, entonces que él decida, ¿no? Bueno, claro, cuando todos fueron a la universidad ya eso ya no juega un papel importante, pero a veces así es, ¿no? Entonces, depende de la cuestión que están culturalmente arraigadas, las personas van asumiendo un rol y un estatus dentro del grupo que a lo mejor no es exactamente lo que lleva el grupo, el grupo en términos de cómo se estructura las jerarquías, sino cómo se juega el rol dentro de ese grupo social. Otro elemento que establece o que define el rol y ese estatus son las instituciones. Las instituciones son las reglas del juego, ¿no? Las reglas escritas y también las reglas no escritas, ¿no? Es decir, ¿por qué saludamos a alguien? Pues porque son las reglas sociales, de que cuando vemos a alguien lo tenemos que saludar. Imagínense que un día yo dejara de saludar a mi vecino, ¿no? Un día me va a reclamar, oye, ¿por qué no me hablas? Pues, a lo mejor no tengo nada que decirte, ¿no? No, pero pues, me ves y no me saludas, pues, bueno, ese es el punto, ¿no? Hay una regla institucional, una regla social que va definiendo también qué roles, qué papel jugamos en el grupo, dependiendo de las propias reglas institucionales. O sea, si tenemos que saludar al llegar, es una regla que tenemos que hacer y que tenemos que jugar ese rol, o tenemos que jugar ese nivel de función. Ahora, también los rituales, que ya los platiqué, ¿no? Así son las prácticas que establecemos, que funcionen o no, son lo que creemos que se debe de hacer, ¿no? Y los rituales están en todas partes, pues lo que acabo de decir de saludar, buenos días, buenas noches, buenas tardes, son parte de los rituales sociales, ¿no? Es decir, hablar con alguien aunque no digamos nada, ustedes se encuentran a alguien que conocen y tienen que decirle algo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y los niños bien también, y no, pues sí, chido, pero no dijeron nada. Si lo piensan, muchas conversaciones es una pérdida de tiempo. No se comunica nada, nada más es un ritual para decir, ¿sabes qué? Pues sí, sí estamos bien, sí te hablo, somos cuates, ¿no? Porque si no te dijera nada, entonces va a decir, oye, qué frío, o sea, ya no nos llevamos bien, ¿qué te hice? Entonces, todos los rituales tienen que cumplirse porque tengan o no tengan sentido, van formando parte del rol que tenemos que jugar, ¿no? Y finalmente, la ideología, ¿no? Es decir, hay quien, por ejemplo, en una sociedad, en un grupo donde las personas están altamente ideologizadas, por ejemplo, los grupos obreros, sindicalizados, altamente ideologizados, pues asumen que su rol, su papel tiene que ser el de protesta, el de resistencia, el de sabotear a la organización, el de trabajar lo menos posible. Es decir, todo eso tiene que ver con una ideología y entonces las personas dentro de esos grupos van asumiendo los roles que estos elementos, cultura, instituciones, rituales e ideología, van estableciéndole a la persona dentro de la organización como algo que es adecuado para ella. Y cada persona tendrá un rol distinto dependiendo de todos estos elementos, ¿no? Que incluyen, pues, elementos inclusive socioculturales, ¿no? Y hasta raciales, ¿no? Es decir, pues, en México, por ejemplo, es innegable que tenemos un profundo racismo. En un país donde el 80% de las personas somos morenos, hay un profundo racismo hacia las personas morenas, ¿no? Entonces, de repente, pues si ustedes ven, pues no hay que ir muy lejos en las televisoras, para que te den un trabajo de conductor, o hasta en un comercial, ¿no? Pues tienes que ser de ese 20% que no eres moreno, ¿no? Para que te dejen salir a la tele, porque si no, pues eres feo. Bueno, pues el moreno es feo, ignorante, indio, ¿no? Entonces imagínense una sociedad donde la mayoría discrimina a la mayoría, porque pues también es que los morenos discriminan morenos, ¿no? Los indígenas discriminan indígenas. Esta es nuestra realidad en este país y tiene que ver con el rol que jugamos también, ¿no? O sea, estemos o no de acuerdo, porque pues claramente, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo, ¿no?
en que haya racismo, pero son elementos que en las organizaciones están presentes y de alguna manera tenemos que entender qué elementos juegan en la definición del rol y el estatus, ¿no? Difícilmente una persona morena prospera en una empresa televisora en México, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque justamente hay un elemento racial que le va a poner un estatus de inferioridad solamente por tener ese elemento, ¿no? O por ser mujer, o por ser proveniente de ciertos tratos socioeconómicos, o por vivir en cierta zona de la ciudad. Todos esos elementos van jugando, ¿no? Estén bien o estén mal, o sea, aquí no es juicios de valores, es cómo opera la realidad hoy por hoy, ¿no? Y entonces eso define el estatus del grupo y su rol. Bien, este es el último elemento. Ya no me va a dar tiempo de hacer la discusión de esto. Yo creo que la retomaremos la siguiente semana. Y de ahí, porque seguiremos con el tema de la sociología. Enseguida hablaremos ahora sí de la sociología de la organización. Ahorita hablamos de las decisiones y del manejo de grupos, que es la sociología de la administración. Pero entonces, en esta semana, en la página de Moodle, ahí encontrarán la actividad. La actividad es esta semana, o las dos actividades, en total son 10 puntos. Es una semana de buenos puntos para ustedes, ¿no? 10 de 100, pues son bastantes para una sola semana, pero porque tienen dos foros, ¿no? Tienen un foro individual, es decir, en el texto que les pongo en el Moodle lo descargan, por favor lo leen. Este es un texto pequeño, breve, sí, pero tiene dos estudios de caso. Uno de ellos, el que está indicado ahí en la plataforma Moodle, es para una actividad individual en la que ustedes tendrán que definir cuáles son las características de un líder carismático según el caso. Ahí viene un estudio de caso. Y el segundo estudio de caso que también viene en la lectura, ese lo tienen que hacer en un foro grupal, así como hicieron la actividad de hace 2 semanas en grupos. Aquí nuevamente tienen que, a través del mismo equipo que ya tienen, a menos que alguien quiera cambiar de equipo, me dicen para que yo pueda cambiarlos también en los foros. Si alguien se mueve de equipo, me tiene que avisar, pero si mantienen los mismos equipos, en ese mismo equipo van a hacer una discusión para poder establecer una serie de recomendaciones que solicita el segundo estudio de caso, que tiene que ver también con el liderazgo y la autoridad, ¿no? O sea, los problemas, más bien ahí es de cómo resolver problemas de autoridad en una organización, y lo ponen ahí en su participación grupal. 5 puntos cada una de las participaciones. Entonces, evidentemente, si solamente hacen la individual y no la grupal, pues tienen la mitad de la calificación de la semana. Tendrán que hacer las dos. Implica comunicación, todos los retos que hemos hablado sobre la administración de tiempos, pero van a ser administradores educativos, tendrán que aprender a salir adelante en los temas de comunicación, cooperación, trabajo en equipo, coordinación de equipos, etcétera, ¿no? Que esta es la parte formativa que les trato de aportar a través de las actividades semanales. Entonces, bien, esas son las actividades. Cualquier duda, pues nos comunicamos por el chat. Si vuelven a tener problemas de la plataforma, me los dicen para que pueda atenderlos. La semana pasada tuve ahí algunos errorcitos de funciones que no declaré en el Moodle. Entonces espero no haberme equivocado esta semana, pero si fuera el caso me van diciendo y lo vamos arreglando para que puedan realizar las actividades adecuadamente. Y pues bueno, esa es la actividad. Por favor, hagan la lectura. Tiene que ver con lo que hablamos. Básicamente son los temas que acabo de exponer y explicar, pero pues se comprenderán mejor con la lectura. Y las actividades del foro, o de los foros en este caso, tienen que hacerlas con base en los planteamientos problemáticos que les plantean. Bien, pues se nos fue el tiempo volando esta vez. El tema, ahora sí, son temas que a lo mejor son más aterrizables que los económicos, porque pues somos, como entes sociales, tenemos más visión de la interacción social. Es decir, la sociología es más intuitiva, porque pues todos vivimos en grupos y en cultura y todo eso, que la economía, porque la economía es un poco más abstracta en términos de que no necesariamente todos somos actores económicos desde el punto de vista de organizaciones, empresas, bancos, etcétera, ¿no? Entonces hay que entender esas dinámicas. Pero bueno, me parece que el tema de la autoridad, del estatus, se entiende de forma más intuitiva, porque podemos hacer una introspectiva de nuestras propias vidas y cómo nos asumimos cuando en una autoridad, en un grupo, por qué el grupo existe, por qué sentimos la necesidad de pertenecer a un grupo. Pues porque si no pertenecemos al grupo, pues socialmente nos sentimos
inferiores, ¿no? Esa es la verdad. O sea, tenemos la necesidad de pertenecer para sentir que estamos en algo trascendente, mayor a nosotros, ¿no? Bien, eso es todo. Pues muchas gracias, que tengan feliz inicio de semana. Nuevamente, en la sesión del miércoles no hay sesión sincrónica, hay actividades. La actividad, nuevamente, espero que la puedan entregar ambas a más tardar el viernes, es decir, no necesariamente son cronológicas, es decir, no necesariamente tienen que esperar a hacer todos el foro individual para ponerse a trabajar en equipo, pues deberían ponerse a coordinarse desde el día de hoy, pueden llevarlas simultáneamente, son separadas su participación en el foro individual y su participación en el foro en equipo. Entonces, no se esperen a terminar la primera para hacer el trabajo en equipo, empiecen a coordinarse. Claro, primero hay que hacer la lectura, primero hay que revisar el estudio de caso y empezar a trabajar, ¿no? Entonces, bueno, cualquier duda sigo en los sigo en el chat y estamos en contacto. Pues muchas gracias, feliz inicio de semana, nos estamos viendo la siguiente. Gracias, profesor. Gracias, Brenel. Pues sí, pues bueno, pasa. Afortunadamente tenemos la grabación, la pondré en el foro. Y bueno, si tu compañera, ahí por favor le avisa si tiene alguna duda, pues por el chat sobre la sesión, pues la puedo ir atendiendo. Y bueno, pues sí, estamos sujetos a la tecnología, al internet y todo eso. Bien, hasta luego. Gracias, profe. profe. Tenga buen día. Igualmente, buen día y bonita semana.